Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Como le anunciamos, nuestro invitado en el día de hoy es el diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional, Elpidio Páez. Bye. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, hermano. Un gran placer, renovando los afectos. Así es. Ahora no a través del Zoom. No. Yo no sé, eso está moderno, pero yo no siento como que los programas no saben igual. No es que no se siente igual, no se siente igual, hermano. Jamás en la vida. El calor jamás humano, en la vida. así Claro, mismo es. Los afectos. Sí, eso es indescriptible, eso no se compara con nada. Mire, hablando de afecto, ¿qué le parece ese afecto que mostraron sus colegas de la Cámara Alta hoy con relación a un tema tan polémico como el Código Penal y las 3 causales? Mira, era ilusorio pensar que en tan corto tiempo el Senado iba a seguir el mismo proceso de debate, de aprobación y de consulta del Código Penal. Era ilusorio porque ellos mismos dijeron que no disponían del tiempo para examinar como debe examinarse esta pieza. Y hay algunos elementos que es bueno comentar, que ustedes no lo comentaron. Primero son las observaciones que hizo Miriam Germán en su condición de procuradora. Las observaciones que ella hizo al Código Penal, sepan que el Ministerio Público es el que maneja todo lo que tiene que ver con la legislación penal, con la justicia penal. Y el Código Penal es la base jurídica en la que descansa el ejercicio de la justicia penal. Entonces Miriam manda un documento donde hace observaciones muy profundas y que afectan la dinámica de la justicia penal si el código se aprueba tal y como está. ¿Qué dice Miriam? Por ejemplo, en una de las observaciones, que el criterio de tipificar las faltas en grave, en menos grave y en lo que se llama el sistema tripartito de la pena, ella propone que no se siga el modelo francés, sino que se siga el modelo alemán. Porque el modelo alemán es más avanzado que el modelo francés debido a que este código tiene 100 y pico de años. Y entonces hace otras observaciones en relación a unificar, digamos, los criterios en relación al tipo de pena. Es decir, hay penas que son de 2 a 3 años para un tipo de delito. Entonces, para un delito menor, entonces aparece una pena de 10 años. Entonces le dicen que no hay armonía un equilibrio en el sistema de penas, ¿verdad? Y hacen un conjunto de observaciones que yo subí un tweet diciendo que por simple cortesía el Senado debería reunirse y leer ese documento. Si lee ese documento, entonces el conocimiento y la sanción al Código Penal se lleva un tiempo, ¿verdad? Se veía que si el Senado lo aprobaba tal y como llegaba de la Cámara de Diputados, evidentemente que el Senado iba a cometer un grave error político. Porque las leyes que van de la Cámara de Diputados o las leyes que van del Senado a la Cámara de Diputados deben recibir el mismo tratamiento en ambas cámaras. Leerlo en 2 lecturas consecutivas y luego aprobarlo. Pero el propio Antonio, el senador Antonio Taveras, yo nunca lo había visto tan furioso cuando dijo, ven acá, nosotros no hemos discutido el Código Penal. Yo mismo, porque cada senador tiene un equipo de juristas y tiene un equipo de especialistas que los acompañan examinando los proyectos de leyes para ellos poder hacer propuestas, cambios, mejoras y demás. Entonces, el equipo de él hizo el examen, pero cuando va a la comisión le dice que lo van a aprobar tal y como llegó de la Cámara de Diputados. Entonces le dijo, ¿y para qué entonces nosotros nos vamos a reunir?
Si ya ustedes decidieron aprobarlo tal y como viene de la Cámara de Diputados, entonces ¿para qué nosotros tenemos equipos especializados para examinar las normas que vamos a modificar? Entonces, en el fondo, lo que hay en el Senado es una situación política. Es irresponsable parar el código solamente por el tema de las causales y por el tema del aborto. Esos son dos temas, pero el Código Penal tiene una serie de aportes importantes que actualizan la norma con el tema de crímenes de lesa humanidad, con el tema de la actualización de las penas, el tema de la cárcel, el tema de las medidas de coerción, el tema de las multas, ¿verdad? Y otros temas que quedan fuera y otros que se incorporan, como el uso del ácido del diablo, por ejemplo. Yo quiero hacer una reflexión. Sí. Me parece que es la mejor exposición, y te felicito que se ha hecho, sobre el porqué del atraso. La pregunta es, Miriam como abogada tiene 35, 40 años, 50 años, número uno. Fue miembro de la Suprema Corte de Justicia y el código tiene 20, ese código. Entonces, ¿por qué la magistrada Germán, como abogada, nunca opinó sobre el tema, número uno? ¿Por qué, siendo procuradora, ya tiene un año, ella no le hizo esas mismas recomendaciones a la comisión de la Cámara de Diputados? Esa pregunta que se no es suya, pero es sobre las reflexiones. ¿Por qué ella, en un año que tiene como procuradora y sabe que el código está ahí, antes de que ustedes la aprobaran, cuánto hace que se apruebe en la Cámara de Diputados? Yo lo que creo, Nápoles, es lo siguiente, que el Senado debe tomarse su tiempo. Con esa reflexión que usted hace, yo estoy de acuerdo. Debe El problema, tomarse su el tiempo. argumento que... Una semana más, No, de acuerdo. una semana menos. Sí, 2 meses de que sea. Entonces usted admite que ustedes no hicieron bien la tarea. No, ese no es Porque el tema. las críticas que se le hacen en el Senado, y por ejemplo el senador Antonio Taveras, es precisamente que hay muchos errores, lo mismo que hace Miriam, que hay muchas incongruencias en cuanto a penas, en cuanto a términos, que es algo que puede ser subjetivo. Porque el hecho de que ella sea la jefa del Ministerio Público y que diga, no, yo prefiero el sistema alemán que el sistema francés, es un asunto muy subjetivo. Yo sé que hay juristas y que hay abogados y que hay expertos, incluso miembros de las altas cortes, que no estarían de acuerdo tal vez con esa perspectiva o esa visión de ella. Entonces, si se va a complacer a todo el mundo, hay que escuchar a todo el mundo. Pero no se está para legislar para complacer a todo el mundo, sino para legislar para todo el mundo. Te voy a poner un ejemplo. Si la Cámara de Diputados lleva 4 años, para ponerte un ejemplo, examinando, incorporando, haciendo retiros, haciendo vistas públicas, consultando a expertos nacionales y extranjeros, consultando a abogados en ejercicio, consultando a jueces, y tiene 4 años, ¿por qué el Senado en 2 semanas tiene que conocer esta pieza y sancionarla? Porque tú lo que tienes que ver es que el proceso legislativo entra en una Cámara, en un Congreso bicameral. La Constitución te dice que el mismo proceso que se sigue en la Cámara de Diputados es el mismo que debe seguirse en el Senado de la República. Entonces, si la Cámara de Diputados se lleva 4 años o el Senado se lleva 2, ¿por qué el otro, cuando recibe una pieza, tiene que sancionarlo en 2 semanas? ¿Usted cree que el espíritu tú crees que el espíritu es solamente ese y no meterte un gol con las 3 causales y aprobártelo juntos? No, porque si tú le cambias una coma en el Senado, vuelve a la Cámara de Diputados. Sí. Pero eso es lo que va a pasar. Sí, pero qué bueno que pase. ¿Por qué? Porque se escucha a la Cámara de Diputados y se escucha al Senado de la República. Y hasta ahora el Senado ha actuado con responsabilidad, con mesura, frente a los temas que se le ha puesto en sus manos. Sin embargo, hoy parece que esa actuación de boicotear la sesión
con el poder y la autoridad que ellos tienen, que es delegada por el pueblo para legislar, ausentarse de la sesión, ¿verdad? Y con diferentes excusas, otro estaba por ahí por el Congreso, desdice mucho de su labor como legisladores. No. Porque debieron presentarse y votar como con el mismo poder que tienen y decir, no, estamos en contra de que se conozca el informe o se apruebe el código, va a comisión y que se lo dejarlo perimir. Pero no un acto casi de mayúscula irresponsabilidad Senado, de no ir a la sesión. La mayoría del Senado que no se presentó actuó correctamente. ¿Por qué? Porque ellos lo que están diciendo es, necesitamos más tiempo. Pero debieron hacerlo en su sesión, en su hemiciclo, ahí todos. Ese es un proceder, ese es un mecanismo. Pero lo que primó para que ellos tomaran esa decisión de ausentarse y no sesionar es que necesitan tiempo. Fíjate que ellos no te están entrando a debatir el contenido, a examinar el contenido. Ellos no están objetando el contenido del código que recibieron. Lo que están diciendo es, necesitamos más tiempo claro. para poder comprender el tema. Pero mire, porque ¿qué pasa? Mire qué pasa. Ese código, para la mayoría de esos senadores nuevos, la mayoría de esos senadores entraron ahora, no conocen el código, no lo conocen. Comenzando con Faride, no lo conoce. Faride fue diputada. Pero no participó en el conocimiento a profundidad de ese código, en el debate de ese código. No participó. Y ella no estuvo presente. Ella se ausentó de la sesión. Se supone que debió estar. Y ella es la vocera. Se supone que debió estar. Es decir, la persona que ejerce el liderazgo del PRM en el Senado se ausentó. Correcto. ¿Qué significa eso? Que había una línea oficial. Pues lo que le estoy diciendo. Para boicotear la sesión. ¿Sabe por qué? De Palacio. ¿Sabe por qué? De Palacio. Pero ¿sabe por qué? Porque había una lista, dice Genao y dice Milciades Franjul, una lista con 21 senadores que estaban comprometidos para aprobar el Código Penal tal y cual como ustedes lo aprobaron. O sea, ese es el compromiso de ellos como legisladores y es su derecho. No hay un año de vacante para estudiar y que entre en vigencia y acomodar y hacer todas las observaciones que tuviera que hacer. Yo llego a la siguiente conclusión. Igual que como se eligió a Eduardo Estrella para que continuara otro año, sin haberse candidateado. Porque el candidato y el que tenía los votos para presidir el Senado este año era otro, era Ricardo de los Santos. Pero la línea del Palacio era entonces el Palacio dijo, no, quien va es Eduardo Estrella. Ajá. Lo mismo pasó ahora. Pero los diputados Palacio, la decisión de que el Senado no se reuniera para conocer el código, para aprobar el código, vino de Palacio. Pero con los diputados no ocurrió lo mismo. Vino de Palacio. No, es que en la Cámara de Diputados es diferente. Porque ellos tienen mayoría en la Cámara de Diputados, pero el código tiene mucho tiempo en la Cámara de Diputados. En el Senado, ¿qué tiempo tenía el código? Entonces la Presidencia de la República, a través de Faride, sencillamente optó porque no se aprobara en esta ocasión, sencillamente retirando a una parte de los senadores. Que el Pleno no debatiera el tema de si se entraba o no. Claro. Esa fue una línea de Palacio. Y en Palacio, aquí venimos con otro tema. ¿Qué pasa con el código? Que los sectores religiosos que tienen un peso enorme en la sociedad dominicana tienen su mirada puesta en el Congreso. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Si el presidente aspira a la reelección, no quiere pelearse con la iglesia. Y entonces ahí el código entra en otro ámbito. Entra al terreno político. Sí, era lo que yo propiamente político, que ustedes lo comentaban hace un momento. Entonces, pudiera ser que haya un juego, que el Senado apruebe y que el Ejecutivo devuelva.
y lo deja ahí hasta que pase el mandato constitucional de Luis Abinader. No, ya pasó con ustedes. Usted habla por experiencia, ¿verdad? Abinader ya tuvo un problema. No, pero usted habla por experiencia, porque el PLD hizo lo mismo. Abinader, la que promueve las 3 causales, con quienes Abinader se comprometió a pasarla en el código, fueron y se le instalaron frente al Palacio durante varias semanas. Sí, más de un mes. Entonces, ¿qué significa eso? Que el código tiene un fuerte componente político que va a depender mucho de las aspiraciones o no de que el presidente quiera presentarse a la reelección. Si el presidente tiene la intención de presentarse a la reelección, fácilmente, cuando se apruebe el Código Penal, se lo mandan al presidente, él lo va a devolver con observaciones. Entonces, lo que estamos hablando... Y lo va a dejar ahí hasta que pase. Congelándolo como el baloncesto. Así es. Lo que estamos hablando es que vamos a tener muchos años más de discusión con el código, porque si lo estamos supeditando a complacer o a determinados intereses políticos, entonces hay que esperar una coyuntura para aprobarlo con las causales o sin las 3 causales, que es uno de los elementos. Mira, Miguel. Porque el otro elemento que está es el asunto de la discriminación y los grupos LGBT, que es uno de los argumentos más fuertes que esgrimió. Incluso hizo un video y pagó publicidad en las redes sociales del senador por la provincia de Santo Domingo. Mira, Miguel, hay temas que aunque el Congreso sancione las leyes, no cierran esos temas. No, claro. Por ejemplo, se aprobó la Constitución del 2010 y ahí se cerró toda posibilidad de interrupción del embarazo, ¿verdad? Se pensó que el tema del derecho a la vida ya estaba cerrado. A partir de ahí fue que la discusión se amplió. ¿Por qué? Porque ese es un tema que escapa al orden político y entra al terreno filosófico y al terreno personal. Muchos senadores y muchos diputados, yo tuve esa experiencia, le decían a los partidos políticos que no le bajaran línea en torno a las causales y en torno a la interrupción del embarazo. Que aunque le bajaran línea, ellos iban a desobedecer porque tenían convicciones personales frente a esos temas. Entonces, este es un tema muy complejo y los partidos dejan a sus miembros que voten conforme a su conciencia. Te lo digo porque lo he vivido. Lo viví con la reforma constitucional del año 2010, que fue amplia esta reforma. Y lo viví con las sucesivas discusiones acerca del Código Penal. ¿Por qué? Porque los legisladores dicen que en relación con ese tema, en relación con el tema de género, en relación con el tema de la interrupción del embarazo y en relación con otros temas que tienen que ver con la convicción personal del individuo, ellos no aceptan líneas partidarias. Esa es la realidad. Mire, nos quedan 5 y yo no quiero que usted se vaya sin evaluarme mínimamente lo que ha sido la gestión de Luis Abinader, que cumple el lunes su primer año y habla de un crecimiento económico, de la recuperación de la economía, de todo, que va muy bien. Bueno, veamos algunos datos fríos, ¿verdad? Con cabeza fría. Yo le hago la pregunta a ustedes y ustedes me pueden desmentir. ¿La deuda subió? ¿Tenemos más deuda o menos deuda que hace un año? El país está mucho más endeudado. Incluso acaban de anunciar que van a presentar un préstamo de $300 millones, que lo van a presentar, tan pronto se abra la legislatura, habrá un nuevo préstamo. ¿Están caros o no están caros los precios de los alimentos? Están más caros ahora que hace un año. ¿Hay más empleados o menos empleados que hace un año? Hay 200,000 empleados menos ahora que hace un año. Esa es la realidad. Entonces, hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación en la sociedad dominicana porque la calidad de vida ha bajado y el nivel de pobreza
subió en el orden de un 2 o un 3% en relación con el nivel que lo dejó el Partido de la Liberación Dominicana. Yo le hago una pregunta a ustedes, quizás lo ponga en una situación un poco incómoda. Díganme una obra importante que en este año haya hecho el gobierno. En este año. No, porque es la continuidad del Estado, es decir, No, dejaron gente en base. No, yo le hago una pregunta. No, pero en el béisbol le cuentan la carrera al que está. Este año, hablen, díganme qué obra, así como ustedes viven leyendo todos los días y mirando la televisión, los periódicos, las redes sociales, no se despegan. Díganme una sola obra que este gobierno haya construido. Usted se quemó, Luis Abinader, pote. Se quemó. Del 1 al 10, ¿cuánto te le da? No, este gobierno no pasa la prueba. Sí. Hablemos, ¿cuántas veces ha inaugurado el Plan de Seguridad Ciudadana? ¿Cuántas veces? Óyeme esto, en un año, a nivel de seguridad ciudadana, solamente han intervenido un barrio. El barrio de Cristo Rey. El país tiene más de 1000 barrios. En todo el territorio nacional hay más de 1000 barrios. Y solamente han intervenido un solo barrio, el barrio de Cristo Rey. Por eso es que la criminalidad está allá arriba. Se quemó, Luis Abinader. Evidentemente que no ha pasado la prueba, si tú lo comparas con el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, por lo que tienes un año de gobierno y heredó un gobierno en medio de una crisis por la pandemia, Y que generó una crisis económica. Que saqueaban. Pero otros países no se han endeudado. Otros países no han tenido déficit financiero. Otros países los precios de la comida no han subido tanto como aquí. Mire, venga, prometa aquí y venga el próximo miércoles, el jueves, el día que usted quiera. No, para que analicemos porque viene el tema, nos falta el tema. Para que hablemos de política, el tema de la corrupción, que dice que saquearon, que la familia, el presidente, que fue un desastre. No, y el propio PLD, o sea, Sí. el PLD que es todo un gobierno corrupto, dice el PRM y el gobierno. Bueno, pero ¿cuántos narcotraficantes han caído presos en este gobierno? Que apoyaron el gobierno. Y por eso yo no digo que el gobierno sea un gobierno que apoya el narcotráfico. Son casos individuales. Bueno, el compromiso está en la mesa. Gracias, Elpidio. Gracias por acompañarnos. A ustedes también, gracias por haber estado con nosotros. Continúa con la programación de EN Televisión. En breve, EN Noticias.